Buenas, para poder comenzar en este tema, vamos a tocar el tema más que todo de inflación. En lo que es la inflación, un concepto básico y un poquito más generalizado es que nos dice que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. Eso no quiere decir un poco de que hay productos que suben o bajan dependiendo anualmente cómo se maneje el tema de la inflación. Y lo que hace el gobierno es poder tener una canasta de varios productos. Bueno, estos productos están valorizados por un dinero que es el que maneja el país. Y lo que hace el gobierno es poder manejar una canasta familiar en donde selecciona algunos productos, la mayoría de los grandes productos que hace que pueda subir o disminuir dependiendo de la inflación, lo que es anual, más que todo el aumento. Y si suben algunos, también suben la gran mayoría. Y esto el gobierno lo explica, ¿no? Cada cierto tiempo en lo que es anual, cuando se aprecia una inflación de algún producto. En lo que es la inflación, tenemos en lo que es inflación de la demanda e inflación de costos. Y también tenemos otros modelos que lo explicaremos un poquito más adelante, que es la inflación de la curva de Phillips. En lo que es la inflación de la demanda, eh, ocurre más que todo cuando hay un aumento de demanda. Esto surge por algunos factores que cambian, que son, por ejemplo, la tasa de interés cuando cambia, la reducción de los impuestos, el aumento de las exportaciones o incrementos de las inversiones. Eh, Eso es un poquito lo que es la inflación de la demanda, que se ve más que todo en el aspecto del comprador, en donde varios factores ya macros económicos cambian su decisión de compra. En lo que es inflación de costos, es cuando el costo de producción es alto. Por lo tanto, si la tasa del salario nominal sube o el precio de la materia prima sube, esto hace que las empresas reduzcan sus bienes y servicios. En donde se fomentan dos factores principales, el aumento de la tasa nominal y el aumento de los precios nominales en lo que son las materias primas. Si ocurre por algún factor el aumento de la materia prima al momento de producir, el empresario a veces tendrá que estar recargado en aumentar sus precios en los que son bienes y servicios y su demanda puede hacer que disminuya o también puedan reducirse su materia prima. En lo que tenemos otro punto más en lo que es la inflación anticipada, que es más que todo cuando el estudio esperado surge a darse de fluctuaciones del PBI real, de la demanda y los costos, y se presenta más bien a lo que es a lo largo a largo plazo. Con el PBI real será igual a lo que es el PBI potencial y el desempleo en lo que es su tasa natural. Otro punto a tocar es el pronóstico de la inflación. Para poder pronosticar una inflación, son las personas economistas especializadas en estos puntos en donde estudian los factores macroeconómicos que ocurren a los pasos de los tiempos, los sindicatos laborales y las grandes corporaciones, que nos dan como resultado un pronóstico exacto de una información pertinente y se denomina expectativa racional. No siempre nos van a dar un resultado exacto sobre lo que es la inflación que está pasando en ese momento, pero tratan de llegar lo más pronto a una relación que podamos eh, como que darnos una idea de lo que pueda estar pasando económicamente. En lo que es inflación y ciclo económico, esta situación sucede cuando el pronóstico de la inflación es correcto. La economía fomenta un pleno empleo y la demanda crece más rápido de lo esperado. Es decir, que el PBI aumenta por encima del PBI potencial. El PBI real aumenta por encima del PBI potencial. Cuando puede ser que suele suceder que la demanda crezca lentamente, el PBI va a disminuir por debajo del PBI potencial y la tasa de inflación será baja. La
La tasa de inflación y la curva de Phillips, que es un tema que lo había mencionado antes, es otro modelo de estudios en lo que es la inflación, que por lo que estaba leyendo me parece un poquito más sencilla y más práctica de lo que es la oferta y la demanda. En lo que es la curva de Phillips se centra más que todo en lo que es la relación y la correlación de corto y a largo plazo entre la inflación y el desempleo. Este modelo nos muestra, como lo decía, de una manera más clara y más sencilla, en donde nos va a poder tal vez mostrar una inflación un poco más anticipada, una descripción de ver la inflación de una manera mm, más sencilla, porque se trata más que todo de lo que es el desempleo de las personas, porque al momento que hay eh, una tasa de inflación baja, la tasa de desempleo va a ser alta, y cuando hay una tasa de inflación alta, la tasa de desempleo va a ser mínima. Es decir, que si la tasa de un precio sea alta eh, y se requiera mayor producción, la tasa de inflación de desempleo va a ser mínima porque se van a necesitar mayores empleadores para poder realizar esa producción que se está demandando. Eh, que va similar a lo que es la oferta y la demanda, porque mientras más empleadores se necesiten para la producción, eh, menor será su tasa de inflación. En lo que es la curva, bueno, la curva de Phillips se denomina por dos maneras, que ya el gobierno lo estudiará para poder definir en lo que es la canasta, si aumentan o los precios permanecen constantes, que es a corto plazo y a largo plazo. De las dos maneras se mide la tasa de inflación esperada y la tasa de inflación de desempleo. También tenemos los cambios en lo que es la tasa natural de desempleo. En la tasa de cambios se pueden realizar por muchas razones. Una de las razones puede ser de que el empleador o el trabajador desea cambiar a un trabajo mejor o desea cambiar a un estilo de vida diferente. Un cambio de la tasa natural de desempleo desplaza bastante lo que es la curva de Phillips a lo largo y a corto plazo, ya que la curva de Phillips más que todo es el estudio de desempleo. Entonces, eh, en esta manera, si nosotros estudiamos lo que es el desempleo, la tasa de desempleo en general, y no siempre se va a lo que es la producción, sino porque uno está cambiando el empleo o prefiere dejarlo ahí por X razones, por razones personales. Entonces nos está dando una tasa de desempleo variada. Es un poco más que todo lo que es la tasa de inflación, que he podido entender que va a depender bastante de lo que es la oferta y la demanda. Al momento que suben los precios, se pueden permanecer constantes y a lo largo o sea, se puede mantener tanto a corto plazo como a largo plazo. Y son estudios más que todo macroeconómicos. Gracias.